ejes de atención en la enfermedad de Alzheimer. Muy buenos días, Sudamérica, el Caribe, México. Muy buenas tardes, España. El nombre de mi charla, los 3 ejes de atención en la enfermedad de Alzheimer. Iniciaremos con ¿qué es la demencia? La demencia es la disminución de la capacidad intelectual en comparación con el nivel previo de la función. Normalmente esta disminución va acompañada de cambios psicológicos y del comportamiento y da lugar a una alteración de las capacidades sociales, laborales de quien la padece. El concepto de demencia no se refiere a ninguna enfermedad en concreto, únicamente hace hincapié en un conjunto de síntomas relacionados con la disminución de las capacidades mentales. Por este motivo, se dice que la demencia es un síndrome, o sea, un conjunto de signos y síntomas. Después de escuchar las disertaciones excelentes de mis colegas, me gustaría compartir lo que escribió el doctor Jordi Peña Casanova, neurólogo español. Nuestras vidas se podrían comparar a la forma en que evoluciona un día. De madrugada, la débil luz pronostica una jornada llena de sensaciones, pero aún estamos demasiado rodeados por la calma de la noche, por la que los sentidos son y serán suficientemente ágiles. El mediodía es el momento de la luz más intensa, del máximo esplendor, de la madurez. Más serena, la tarde va llevándonos poco a poco y sin excesos hasta el anochecer, y de manera pausada y con el cansancio y la sabiduría adquiridos durante el día, nos llega y nos llevará a la noche. Existe una enfermedad, la enfermedad de Alzheimer, que hace que esto bruscamente, tras una tarde muy breve, aparezca la noche, en la que el paciente se ve envuelto en una inmensa e inesperada oscuridad que, a su vez, rodea y confunde no solamente a él, sino a sus familiares y a las personas más próximas, quienes se sienten igualmente desorientadas. No saben qué está sucediendo, no saben cómo sacar al paciente ni a ellos mismos de esa oscuridad. ¿Qué está haciendo o aquellos? ¿Y cómo podrán orientarse? No solamente él, sino ellos mismos. Asimismo, la enfermedad de Alzheimer es un ladrón de la memoria, que en pocos años suma al paciente en una tremenda oscuridad y lo va primando progresivamente de todas las capacidades mentales. La enfermedad le roba lo más precioso de su vida, la memoria, ese del día al día, sus recuerdos. A continuación va minando la capacidad de razonar, de conocer, hablar, actuar, hasta acabar con arrebatarle las capacidades más básicas del ser humano, sus recuerdos. ¿Por qué? Porque nosotros somos eso, el conjunto de recuerdos de toda nuestra vida, nuestra vida. La enfermedad castiga al enfermo y a las personas que lo rodean, y por ese motivo es aún más difícil de entenderla y afrontarla. Es una enfermedad, familiar en este momento, pero tenemos que hacerla en conjunto, social, en la que una persona la padece. Y saben, el resto la sufre. Múltiples asociaciones y países luchan por ella constantemente con la enfermedad. Pero ¿qué es lo que está sucediendo en Iberoamérica? Yo sé algunas de las cosas que hacen nuestros colegas españoles, pero cuando yo voy a Latinoamérica estamos tan dispersos en muchas cosas. Sé que algunos países están muy bien organizados, pero otros no, ¿de acuerdo? Es un problema de todos. ¿Y saben qué? No tenemos por qué estar solos. Escúchenlo, políticos de la salud. ¿Cuáles son los ejes principales en el tratamiento del Alzheimer? Voy a hablar de 3. El diagnóstico oportuno, tratamiento farmacológico y tratamiento no farmacológico. ¿Saben? De entrada, la enfermedad de Alzheimer es un problema de diagnóstico, porque en vida solamente al paciente podemos llegar a un posible o a un probable Alzheimer. Hasta que fallece podemos percatarnos hasta este momento, en el 2021, en el 2021, que
Solamente bajo ese criterio histopatológico podemos llegar a este tipo de diagnóstico, ya sea Alzheimer o algún padecimiento similar. El segundo eje, el tratamiento farmacológico, y el tercero es el tratamiento no farmacológico. Pero, ¿realmente son estos los únicos tres ejes? La verdad es que la literatura mundial nos habla de muchos. De hecho, yo he escuchado excelentes disertaciones de algunos colegas donde hablan de más de 5. Pero, ¿saben? Son variantes de la misma sinfonía trágica. Y estas existen, y en estas existen otras variaciones sobre el mismo tema. Y son variadas. Ya las mencionaré posteriormente. El diagnóstico oportuno, este es fundamental. El estudio sistemático de los pacientes permite detectar y tratar las causas reversibles del deterioro en su fase temprana, porque nos llegan muchísimos pacientes a la clínica y la verdad es que tenemos que ver qué tipo de trastorno cognitivo es. Ojo, porque si bien este es el día del Alzheimer, hay que pensar que no solamente el Alzheimer existen la enfermedad del cuerpo de Lewy, la enfermedad PIC, aquellas vasculares, etc. La posibilidad de un diagnóstico precoz también facilita la posibilidad de participar también en ensayos clínicos y en nuevas terapéuticas. También tenemos que pensar en que él y la familia tienen que planificar el futuro por parte de esta y del paciente. En esta zona, en Jalisco, tenemos un área pues con una alta prevalencia de enfermos familiares genéticos donde tienen una mutación, donde algunos de ellos saben que van a ir inexorablemente a ese proceso. Y saben, algunos de ellos, jóvenes, porque conozco algunos que tienen 40, 50 años y saben que hacia allá van a ir. Y por lo tanto tienen que planificar su futuro y el de su familia. Si el retraso del diagnóstico no sucede, va a incrementar el consumo de recursos sociales y asistenciales y tiene como consecuencia también un gran impacto socioeconómico. Cuando llegamos al tratamiento, tenemos que ver que esto requiere una aproximación transdisciplinar. Y ¿saben? Yo no sé qué ocurre en otros países, por lo menos en México y algunas áreas son de las llamadas enfermedades huérfanas. ¿Quién atiende? ¿El neurólogo? ¿El psiquiatra? ¿El internista? ¿El geriatra? ¿Quién? La verdad es que cuando nosotros hacemos un análisis pormenorizado de esto, nos damos cuenta de esto, de que esta aproximación tiene que ser transdisciplinar, en la que hay que tener en cuenta todos los aspectos del paciente, la evolución en su fase y en sus distintas fases. Y luego la familia tendrá que tener presente que requerirá de la intervención de diversos profesionales. Nosotros en la clínica tenemos que tener al médico, donde en particular en neurología, ¿qué es lo que se hace? Una historia clínica pormenorizada, después un estudio también y un análisis neurológico, pero a la par tenemos el neuropsicólogo, tenemos el geriatra, tenemos el nutriólogo, tenemos el rehabilitador, ¿cierto? Porque después de esto, como este diagnóstico es por etapas, y la etapa tenemos que primero darnos cuenta si realmente se trata de un trastorno neurocognitivo o de otro problema que pueden suceder, no sé, los endocrinos o bien pueden ser los metabólicos. Pero los objetivos al final de este tratamiento es mejorar el rendimiento cognitivo, mejorar el rendimiento funcional, incrementar la autonomía personal de las actividades propias del individuo en su vida diaria y mejorar el sentimiento de su salud. ¿Hacia dónde nos llevará esto? Ojo, de nuevo, estamos hablando de que si bien esto es Alzheimer, vamos a ver que hay muchas variables en esto. Y como les digo a mis estudiantes, los diagnósticos
no son transversales, son longitudinales, porque a veces el paciente debuta con un problema cognitivo, pero después inicia con otros padecimientos. Así que primero tenemos que estabilizarlo. Este tratamiento pretende interferir en los eventos bioquímicos cerebrales que conducen a la muerte neuronal. Pero de entrada les digo, y muy importantemente, no hay un tratamiento en este momento que cure este trastorno cognitivo y sus variantes. Después tenemos que ver el tratamiento sintomático cognitivo. Este pretende modificar el curso de la enfermedad, tratando de mejorar el estado cognitivo del paciente. Esto es interesante porque no solamente, como lo han dicho algunos de mis colegas, no solamente es la parte cognitiva. Acuérdense que hay apraxias, afasias, etcétera, y tenemos que analizarlas y darle un tratamiento. Y ese tratamiento no solamente va a ser farmacológico, porque llegamos al punto número 3 de esta lámina. El tratamiento sintomático de los trastornos psicológicos, psiquiátricos, en este caso del comportamiento, porque muchos de los problemas que tienen nuestros pacientes cursan con ansiedad, con depresión, después con las alucinaciones o ser muy agresivos, vagabundean, etcétera, etcétera. O sea, tienen que ser bien dirigidos, pero ojo, hay una situación muy interesante. Nos llegan pacientes que la verdad traen 20 o 25 medicamentos. Tenemos que ser lo suficientemente prudentes y darle solamente al paciente lo que justamente necesita. Los trastornos psicológicos y del comportamiento son muy frecuentes a lo largo de la evolución de toda la enfermedad. Es un hecho que nuestros pacientes, es más, pueden debutar específicamente con depresiones y ansiedades y trastornos del sueño, ¿de acuerdo? Y posteriormente seguir, ahora sí, con problemas cognitivos, con afasias, con apraxias, etc. Su tratamiento debe de ser, en primer lugar, no farmacológico en el caso de los trastornos neuropsiquiátricos. Se tratará de determinar las posibles causas que desencadenen todas estas causas y conductas a fin de suprimirlas y modificarlas. Si esto no funciona, principalmente en los pacientes que experimentan agresividad o alucinaciones, aquí sí es aconsejable establecer un tratamiento farmacológico. Posteriormente llegamos a los tratamientos no farmacológicos. Son diversos. Voy a tocar solamente 8 puntos de estos. La orientación de la realidad en el paciente. Esto es muy difícil. Lo podemos lograr nosotros en las etapas leves y moderadas. Tenemos que ubicar a nuestro paciente en el entorno, en la familia y posteriormente en su entorno social, no sé, en su barrio, en el lugar donde vive, y después trabajar con la reminiscencia. Los recuerdos. Estos son muy importantes para él. O sea, yo cuando trabajo con mis estudiantes de pregrado y posgrado, cuando les digo cómo el cerebro interviene en todo lo que es la mente, entonces tenemos que ubicarnos en cómo recordar, cómo hacer las evocaciones, cómo tratar de que en la familia o el cuidador utilice esas evocaciones o esos anclajes, como dicen acertadamente mis compañeros neuropsicólogos, para tratar de hacer recuerdos gratos y agradables. Tenemos que pensar en la vida, en la historia de vida que tuvo nuestros pacientes. Y entonces, posteriormente a eso, tratar de realizar terapias cognitivas específicas de acuerdo al padecimiento de trastorno cognitivo que se tenga. En especial, en el caso del Alzheimer, la parte cognitiva debe de ser muy específica. Y hay muchos programas actualmente, y en manos de un buen neuropsicólogo tendremos nosotros una excelente respuesta. Después, esa adaptación cognitiva y funcional tiene también que dirigirse al entorno físico de donde vive el individuo. Y esto ya es en el caso de los moderados y en los severos, donde no solamente los tenemos que ubicar en su barrio, en su calle, en el parque que tiene cercano. No, tenemos que ubicarlo específicamente ya dentro de su casa. La adaptación cognitiva y funcional del entorno humano tiene que tener y establecer también técnicas de comunicación y terapias de validación de todo esto.
tenemos que estar seguros de tener nosotros a un asesor, en este caso un neuropsicólogo, que nos ayude eficientemente para lograr esto. Y después, las actividades significativas del individuo. Hay que pensar que vamos a tener distintos tipos de pacientes, desde, no sé, desde un empleado, desde un burócrata, un obrero, un mecánico, y ¿por qué no? Un doctor en ciencias, un médico, un ingeniero, y tenemos que darle su terapia ocupacional dirigida específicamente a sus actividades. Y posteriormente, la prevención y el tratamiento de los trastornos psicológicos y del comportamiento. Al llegar al fin, tenemos que ver los tratamientos actuales y futuros en la enfermedad de Alzheimer. Hoy en día intentamos una gestión, óiganlo, multifactorial y hacerla a la medida del trastorno cognitivo que tiene el individuo, basada en varios componentes, que voy a mencionar algunos de ellos. Comunicación abierta entre el médico, el cuidador y el paciente. Definitivamente vamos a ver que como esté el cuidador, así vamos a tener nuestro paciente. Debe existir un diálogo cercano, estrecho, entre lo que es el médico, el cuidador. Una transmisión sincera, exitosa de información y de sentimientos entre ellos ofrecerá una identificación oportuna y adecuada de estos síntomas. Y al final tener y lograr un tratamiento y una orientación adecuada. En segundo punto, los enfoques conductuales, la coherencia y simplificar el entorno del individuo, rutinas establecidas, estrategias comunicativas con interacciones atractivas, proporcionarle al individuo situaciones, momentos placenteros y ojo, utilizar un lenguaje sencillo. Una terapia cognitivo-conductual y terapia de ejercicios y también pensar en otras situaciones que van a ayudar o coadyuvar a nuestro paciente, como son la fototerapia y la musicoterapia. ¿Cuáles son las otras variaciones del mismo tema de esa sinfonía trágica que mencionaba? También ubicándonos en tratamientos no farmacológicos. La nutrición, ¿sí? Y la rehabilitación. Fíjense que desde que llega nuestro paciente y entra a nuestro consultorio, yo en lo particular veo al paciente y veo al cuidador. Veo al cuidador cómo está, que por lo general más del 80% van a ser mujeres, ¿sí? Y voy a ver cómo está el cuidado de ella y la voy a comparar con el cuidado que tiene su paciente. Y posteriormente, desde ahí podemos ver si tenemos un individuo, un paciente malnutrido, ¿sí? O tiene algunas alteraciones dentro de este ramo. Tenemos que favorecer también la actividad física y tenemos que rescatar las actividades recreativas. Esto reduce la aparición de episodios de agitación. El ejercicio físico tiene un efecto positivo en la salud física. Además, promueve un mejor estado de ánimo y la calidad de vida. También, ¿saben qué? Muy importantemente, la mayoría de nuestros pacientes, en el caso de Alzheimer, vamos a ver que en los momentos de la aurora es cuando se nos agitan más. Si en esos tiempos nosotros utilizamos musicoterapia, si nosotros utilizamos actividades musicales, vamos a tendremos una mejor respuesta. Pero aunado de eso también tenemos que pensar en otras actividades como es la higiene dental, el vestido del individuo, el aseo personal, etc. Vamos a ver que uno de los puntos que ahora maneja la gerontología es la gerontogimnasia. Momentos importantes para movilización activa del paciente, la relajación, tratar de mantener la flexibilidad del individuo y además, ¿por qué no tratar de hacer grupos? Porque hay varias asociaciones donde ahora sí pueden interactuar distintos pacientes y además los cuidadores pueden establecer entre ellos distintas
actividades y, por qué no, estrategias de afrontar algunos de los problemas. Quiero mencionar también que hoy en día, por lo menos, o el 30-40% de nuestros pacientes son diabéticos o son hipertensos. Eso quiero decirles que en nuestra consulta, por lo general, ese porcentaje vamos a tener ya no solamente enfermos propiamente probables de Alzheimer, vamos a ver que estos son mixtos, o bien córticos subcorticales, etcétera. Donde, ¿qué es lo que encontramos? Que si bien algunos debutaron con un problema cognitivo, posteriormente esta parte vascular nos los puede llevar a distintas actividades clínicas, ¿de acuerdo? Tenemos que distinguir mucho entre lo que es una enfermedad de Alzheimer y lo que es una de origen vascular, porque vamos a tener muchos pacientes que estas se entremezclan. Como lo hemos visto en este breve análisis, se trata de un problema multifactorial, en donde se requiere, de nuevo, un diagnóstico oportuno, un tratamiento farmacológico y un tratamiento no farmacológico. Al final del día, el médico, el paciente y la familia formarán un lazo firme de tratamiento y de cuidado. Regreso otra vez a esta parte final, la enfermedad de Alzheimer. Un ladrón de la memoria que en pocos años sume al paciente en una tremenda oscuridad y le va privando progresivamente de todas sus capacidades mentales. En primer lugar, la enfermedad le roba la memoria del día a día. A continuación va minando la capacidad de razonar, conocer, hablar, actuar, hasta acabar con arrebatarle lo más importante de la vida, nuestros recuerdos, nuestras capacidades básicas del ser humano. La enfermedad castiga al enfermo y a las personas que lo rodean. Es una enfermedad, recuérdenlo, de grupo, social, en la que una persona la padece y el resto la sufre. Muchas gracias.